Pues nada, mi querida familia, mis queridos hermanos, vamos a continuar y bueno, sin darle la bienvenida a todos aquellos que en estos momentos se conectan y nos siguen por las redes sociales, ya lo vean ahora, sea por la mañana, sea por la tarde. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta casa de Dios, Puerta del Cielo y Casa de Oración para las Naciones, que es esta iglesia Faro de Esperanza. Situada, como ya dije las semanas pasadas, ¿no? Pero sí es verdad que nos lo preguntaron en Facebook, ¿no? Situada en esta preciosa ciudad de Mieres, Asturias, España. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a comenzar como siempre orando, para que el Señor guíe a este siervo inútil y sea también preparando nuestros corazones y nuestros oídos para la palabra de Dios. Padre amado, bendito Dios, te damos infinitas gracias, Dios mío. Gracias por el privilegio, por de tener tu palabra, de estar frente a ella, Señor, de poder escucharla en libertad, Dios mío. Que esta palabra, la cual tiene la promesa que nunca vuelva vacía, produzca en nosotros ese efecto. Que encuentre ese corazón predispuesto, esa tierra buena y fértil, Dios mío, donde caiga la semilla de tu palabra y produzca fruto. Y como decía hace un rato, me atrevería a pedirte, Dios mío, si haya dado gracia delante de tus ojos, que ese fruto sea el 100 por 1, Dios mío. De tal manera que podamos seguir cada día creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. Porque el fin de todo discurso oído es este. Tema Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, el todo del hombre. Padre, te presentamos este tiempo de la palabra, Dios mío, utiliza este siervo inútil, abre mi boca, desata mi lengua, pásate ese tizón ardiente por estos labios, purifícalo, Dios mío, para que seas tú, Dios mío, poniendo esa palabra rema en ellos. En el nombre de Jesús oramos y ya te damos anticipadamente gracias. Amén y amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, no sé si estáis muy al tanto. Yo creo que sí, porque es algo que en esta sociedad se está volviendo algo tan común. Pero estamos constantemente viendo noticias, estamos viendo redes sociales, estamos viendo distintos programas donde ya nos cuesta diferenciar la realidad, ¿verdad? De lo que es mentira. La realidad de lo que es una fake news. De lo que es verdad o de lo que no es verdad. Hoy en día te cogen con cualquier programa de inteligencia artificial y son capaces de hacerte un salchicha bailar. Y te crees que es de verdad. O te hacen con tu propia voz, te cogen y te la clonan, simplemente con tener 9 segundos tu voz, te la clonan, bueno, y pueden hasta suplantar tu identidad. Es algo que está sucediendo que es increíble. Estamos viviendo también en una era en la cual yo creo que es la época en la que el mundo está más perdido. Perdido quiero decirte porque hoy en día hay tanta variedad, entiéndeme por dónde voy, de que hoy en día la mayoría de las personas no saben realmente quiénes son. No saben realmente quiénes son. Cuando nosotros, y esto yo no te estoy diciendo que sea tan mayor, no, todavía no, estoy ya cerca de los 50, pero todavía no me ha llegado la crisis, estoy por ahí rondando, pero sí es verdad de que en mi época las cosas eran mucho más claras. En mi época, cuando yo era joven, cuando yo era niño, no había tanta diversidad, diversificación, las cuales hoy en día confunde tanto a nuestra juventud. Hoy en día vemos, el otro día me entristecía muchísimo, porque veía una de tantas noticias que golpean a esta preciosa tierra de Asturias. Y leía a un joven de 16 años que se tiró por la ventana ahí en Gijón. Y me llevaba a pensar, ¿qué puede pasarle por la cabeza a un joven de 16 años que tiene toda una vida por delante para llevarlo a hacer eso? Y lo que pienso, sinceramente, es que hoy en día la gente no sabe realmente quiénes son. No saben realmente el valor que tienen. Hermanos y hermanas, hoy quiero que meditemos sobre una pregunta fundamental que todos los seres humanos a lo largo de toda la historia, en este preciso momento, en el mundo entero, se han hecho o nos hemos hecho todos en algún momento de la vida. Y esa pregunta es sencilla pero increíblemente complicada. La pregunta
Y el título de la predicación es ¿Quién soy? ¿Quién soy? Esta pregunta no es solamente crucial en el ámbito de la psicología o en la filosofía, porque es muy importante para que una persona se desarrolle el tener claro quién es, sino que también tiene una suprema, una gran importancia, una profunda importancia en nuestra vida espiritual. Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre nuestra identidad, sobre nuestro propósito en la tierra, sobre nuestro propósito en este mundo y, cómo no, sobre el valor que tenemos. ¿Qué significa ser quienes somos? ¿Cómo definimos, mis queridos hermanos, cómo definimos nuestra identidad en un mundo que constantemente, quiere decir que continuamente, intenta moldearnos según sus propios estándares? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos ofrece una perspectiva rica y transformadora sobre nuestra identidad. Una que no se basa en lo que hacemos o en cómo nos ven los demás, sino por el contrario, en cómo dice Dios que somos nosotros. Al explorar juntos esta pregunta nos sumergiremos en el tiempo que tenemos, en el corto tiempo que tenemos, en la palabra de Dios para descubrir quiénes somos realmente ante los ojos, a los ojos de nuestro Creador. Vivimos en un mundo, y eso lo sabemos, que constantemente nos bombardea con diferentes ideas de lo que significa ser alguien, desde una temprana edad, y eso lo saben los que son padres, ¿verdad? Y lo están viviendo en estos momentos, donde una temprana edad, ya desde el jardín de infancia, no sé cómo lo lidian hoy en día, desde la guardería, ya desde los primeros años de colegio, intentan enseñarles a buscar nuestra identidad quizás en las habilidades que tienen, en las carreras, en nuestras relaciones, en nuestra apariencia o en nuestras posesiones. La sociedad nos dice que nuestro valor depende quizás de cuánto dinero podemos acumular, cuánto dinero tenemos, de cuánto éxito tenemos en nuestro trabajo o de cuánto nos gusta, ¿verdad, jóvenes? Nos gusta o like conseguimos en nuestras redes sociales. Sin embargo, todas estas formas de definirnos son temporales y superficiales. No importa cuánto éxito tengamos en términos mundanos, siempre habrá un vacío, y eso lo hemos experimentado todos, ¿verdad? Por algo estamos todos aquí. Siempre habrá un vacío en nuestro corazón si buscamos nuestra identidad en las cosas que son efímeras, las cosas que no permanecen. Jesús, nuestro propio Señor Jesucristo, nos advirtió sobre esto en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, de los versículos 19 al 21. Todo lo conocemos sobradamente, donde dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Amén. La identidad, mis queridos hermanos, que se basa en las cosas terrenales, tenlo por seguro, está condenada a ser inestable, a ser absolutamente vulnerable. Hoy en día podemos tener éxitos y mañana podríamos perderlo todo. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto? De deportistas de alto élite, de élite, donde han llegado a la cúspide de su carrera deportiva, donde han ganado auténticas fortunas para enterrarse en dinero, para no tener la necesidad ni siquiera de mover un dedo el resto de su vida. Y sin embargo han terminado de la peor manera. ¿Cuántos artistas no hemos visto que han llegado al estrellato? ¿Verdad? Y sin embargo la mayoría de ellos terminan muriendo jóvenes, sumergidos en el alcohol, sumergidos en las drogas, sumergidos. ¿Por qué? Porque toda esa fama no le ha dado lo que verdaderamente necesitaba. Hoy en día, mis queridos hermanos, si nuestra identidad se basa en lo que poseemos o en lo que hacemos,
¿Qué sucederá cuando esas cosas desaparezcan? Es crucial, importante, por lo tanto, mis queridos hermanos, que busquemos nuestra identidad. En una identidad que sea firme y duradera. Una identidad que provenga, por lo tanto, de Dios. El único que es eterno. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que nuestra verdadera identidad no está en las cosas, gracias a Dios. No está basada en nuestros logros, ni en nuestras circunstancias, sino en nuestra relación, eso sí, con Dios, con Él. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos. Esta es la realidad, mis queridos hermanos, más profunda de nuestra identidad. Que somos hijos e hijas de Dios. El hecho de ser hijos de Dios no significa, mis queridos hermanos, que podamos hacer lo que queramos. Pero sí sabemos una cosa, de que si somos hijos e hijas de Dios, somos amados incondicionalmente. Nuestro valor ahora no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos ahora en Cristo. En un mundo donde el amor a menudo es condicional, ¿verdad? Oye, yo te doy, tú me das. El amor de Dios, sin embargo, es un amor constante, un amor fiel. Este amor no cambia, incluso, mis queridos hermanos, te lo digo, para que busques consuelo en esto, para que busques dirección en eso, incluso cuando fallamos, incluso cuando nos desviamos. Como hijos de Dios, nuestra identidad está segura. ¿Por qué? Porque está arraigada en el carácter inmutable de Dios. Además, ser hijo de Dios significa que tenemos una herencia que es eterna. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también, dice, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. No somos solo hijos, sino también herederos. Dios nos ha preparado, mis queridos hermanos, a ti y a mí, un lugar en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo dijo que me voy a prepararos lugar. Además, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Al entender de que somos hijos de Dios, también debemos comprender, mi querido hermano, que nuestra identidad implica, por decirlo de alguna manera, un proceso de transformación. No solo somos llamados hijos de Dios, sino que también estamos siendo conformados o debemos ser conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Pablo escribe en la misma carta a los Romanos, esta vez en el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Este proceso de transformación es lo que todos conocemos como la santificación. Es un proceso continuo. Todos lo conocemos, ¿verdad? Todos sabemos que cuando venimos al Señor, cuando rendimos nuestra vida a Él, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, hay una santificación instantánea. En ese mismo instante somos santificados delante de Dios. Ya Dios no nos ve como en nuestra antigua naturaleza. Ahora nos ve a través de Cristo. Pero también hay un trabajo constante, continuo, que llamamos una santificación progresiva, en la cual a través del Espíritu Santo nos moldea para que seamos más como Cristo. ¿En qué? En nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en todo, como dice el hermano. Es importante entender que nuestra identidad en Cristo no es solo un título, que por cierto es el mayor título que podemos tener en esta tierra, sino una realidad viva que se debe manifestar en nuestra vida día a día. La imagen de Cristo en nosotros es visible, mis queridos hermanos, cuando amamos a los demás como Él nos ha amado.
Cuando servimos con humildad. Cuando perdonamos, eso sí que cuesta más. Cuando perdonamos a aquellos que nos han hecho daño. Aquellos que no son merecederos de nuestro perdón. Pero recuerda, tú y yo tampoco hemos sido jamás merecederos del perdón de Dios. La imagen de Cristo se refleja a través de nosotros. También cuando vivimos en integridad y en justicia. En integridad cuando nadie nos ve. Como siempre digo, que el verdadero cristiano se manifiesta cuando está a solas. Cada día, a medida que nos acercamos más a Dios, Él nos transforma más para reflejar más plenamente a Cristo en nuestra vida. Conociendo, por lo tanto, quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Hijos de Dios, ¿verdad? Amén. La pregunta que surge a continuación es, ¿cómo vivimos de acuerdo a esa identidad? Porque muchísimas veces el problema no es saber quiénes somos, sino cómo vivir en consonancia con esa verdad. La Biblia, la Sagrada Escritura, nuestra regla de fe y conducta, de la que tanto hablamos, ¿verdad? Nos dice que nos llama a vivir de manera digna en nuestra identidad como hijos de Dios. Esto lo leemos en la carta a los Efesios, capítulo 4, de los versículos 1 al 3, donde el apóstol Pablo nos exhorta nuevamente. Yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, dice la Escritura, con paciencia los unos a los otros. Y eso lo está hablando para la iglesia. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esto significa que nuestra identidad en Cristo debe influir en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Permíteme esta tarde, de los muchísimos ejemplos, solamente hacerte referencia a 3 por amor al tiempo. Primero, debe influir en nuestras relaciones. Si somos hijos de Dios, si por lo menos eso dice nuestros labios, si somos hijos de Dios, debemos, mis queridos hermanos, inevitablemente amar como Dios ama. Esto significa que debemos buscar la reconciliación, aun con aquellos que no nos desean el bien. Perdonar, como bien decía hace un momento, a quienes nos han ofendido. Y ser pacientes y compasivos con los demás, como así lo es Dios con nosotros. Jesús, el propio Señor Jesucristo, dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto, no en otra cosa, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. Segundo, manera donde debe influir en nuestras decisiones. Recuerda, mi querido hermano y hermana, que cada instante, desde el momento en que abrimos nuestros ojos por la mañana, hasta que los cerramos por la noche, cada momento estamos tomando decisiones. Cada momento estamos eligiendo una opción. Podemos hacer una cosa, hacer otra. Podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Podemos buscar lo que nos edifica o podemos ceder a lo que no nos edifica. Podemos alimentar el espíritu o podemos alimentar, por el contrario, a la carne. Quiere decir que constantemente, mientras estén nuestros ojos abiertos, estamos tomando decisiones. Si nuestra identidad en Cristo, mis queridos hermanos, debe guiar todas y cada una de nuestras elecciones. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de acuerdo al principio del reino de Dios. Lo que implica, mi querido hermano, ser honesto, ser justo y ser misericordioso. No debemos, te lo advierto, no debemos, escucha bien, mi amado hermano, conformarnos con los valores que este mundo intenta inculcarnos, intenta implementar aún en todo lo que nos rodea. Sino por el contrario, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, como dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Mi amado hermano y hermana, tú eres hijo de Dios y te debes comportar como tal. Tus elecciones, todas y cada una de ellas, las grandes, las importantes, esas por las que doblas rodillas, por las que tanto suplicas al Señor, pero también por las pequeñas, por aquellas que tú apenas les da importancia. Todas y cada una de esas decisiones honran a Dios. Pueden, por un lado, honrarlo o pueden, por otro lado, deshonrarlo. En ti, y no en mí, en ti está el decidir. En ti está el decidir, mi amada hermana, mi amado hermano, si seguir lo establecido por Dios en su palabra, que sabes que además es bueno y provechoso para ti, o en hacer lo que tú quieras. Muchos de nosotros, yo el primero, hemos hecho en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida lo que hemos querido, ¿sí o no? Amén. Hemos tomado muchísimas decisiones equivocadas y hemos sufrido nosotros y hemos hecho sufrir a las terceras personas por no hacer lo que Dios nos manda. Recuerda que Dios es nuestro buen pastor. Él cuida siempre de nosotros. Él busca siempre lo mejor para nosotros. Por eso Él quiere que seamos sabios y que tomemos esas decisiones conforme a su voluntad, conforme a la guía que está establecida en su palabra. También debe influir en nuestra misión. Misión, sí. Porque todos y cada uno de los aquí presentes, todos y cada uno de los aquí presentes tenemos una misión que cumplir. Esto te lo vuelvo y te lo repito y no me voy a cansar de decírtelo. Mi hermano, esto no está reservado solamente para una élite eclesial. Entiéndeme bien. Esto no está reservado para aquellos que especialmente Dios ha llamado al ministerio. No. No te equivoques. Tú tienes una responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad. Si tú eres hijo de Dios, si llevas ese título, orgulloso, recuerda que tienes una misión. Y Jesús nos ha dado esa misión de una manera bien clara. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como leemos en el Evangelio según San Mateo capítulo 28 de los versículos 19 al 20. O como dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 15, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mi amado hermano, a toda criatura. Como hijos de Dios debemos recordar, por eso estamos hablando hoy de esto. Hemos hablado semanas anteriores de cómo ser un cristiano verdadero, de cómo no ser un cristiano, mejor dicho, de fachada. Hoy estamos recordando quiénes somos en Cristo, cómo nos ve Dios a través de Él y cuál es el propósito que tiene para nosotros. Tú no estás en este mundo para pasar por Él sin pena ni gloria. Tú no estás en este mundo para levantarte cada día y trabajar 8 horas. O 10 horas, volver a tu casa a comer y si te sobra un poco de tiempo, distraerte un poco. Volver a acostarte y vivir como un hámster en una rueda. Tú no viniste al mundo para eso. Tenlo bien claro. Si tú te conformas con eso, bueno, mi hermano, allá tú. En la palabra de Dios nunca dice eso. Dios nos dio una labor que realizar a nosotros como embajadores. Estamos llamados, como bien decía, a compartir el Evangelio, a hacer luz en el mundo. En este mundo que tanto necesita, que desesperadamente necesita esa luz que traiga esperanza. Para que no haya jóvenes de 16 años que se tengan la necesidad de tirarse por una ventana. Para eso estamos en el mundo. No para cumplir. Nuestra identidad en Cristo nos debe impulsar si verdaderamente tenemos sangre en las venas, si verdaderamente el fuego del Espíritu nos impulsa, nos debe impulsar a vivir con un propósito que es mucho mayor que nosotros. Porque esta generación la vamos a ganar tú y yo. La tenemos que ganar tú y yo. La futura, si el Señor no viene antes, le tocará a los que vengan en las generaciones futuras.
Pero esta nos toca a ti y a mí. Cuando lleguemos ante la presencia del Señor, recuerda, mi amado hermano, que el Señor nos va a demandar qué hemos hecho con el tiempo que Él nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con los talentos, con los dones? ¿Qué Él ha puesto en nosotros? ¿Para qué? Bueno, para pasar el rato. Para venir, cumplir. Para ser religiosos. Pero con un corazón duro para aquellos que están fuera. Olvidándonos que tenemos solamente una labor. Solamente una. Solamente una. Que es evangelizar este mundo. No tenemos otra labor, no tenemos otro motivo de existencia aquí en la tierra. Ese es el motivo de existencia de la iglesia. El alcanzar a los perdidos. El que les sea predicado el evangelio por lo menos una vez. Y se nos olvida con tanta facilidad. Hacemos de todo menos eso. Estudiamos. ¿En qué parte de la palabra Dios pone quisiéramos orfanatos, quisiéramos institutos bíblicos, quisiéramos y tantas cosas en el nombre del Señor? En ninguna. Todas esas son buenas, por supuesto que sí. Y gracias a Dios que las tenemos. Pero sin embargo nos mandó solo una cosa. Y ese discípulo. Ir y predicar el evangelio. Y la única cosa que nos mandó no la estamos realizando. Por lo tanto, recuerda, mi amado hermano, que eso es un privilegio. Iba a decir una obligación, ¿no? Es un privilegio que tienes tú y que tengo yo. Lo que los ángeles, como siempre digo, anhelan hacer, tú y yo lo tenemos como privilegio. ¿Por qué? Porque Dios, no otro, nos ha escogido como colaboradores suyos. Y a ver quién soy yo para que Él me escoja a mí, para usarme para su gloria. Para usarme para la extensión de su reino. Yo que no sirvo para nada. Pero a vil y el menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Porque no soy yo, es Él por medio de mí. Recuerda eso siempre bien. Pero mira, la palabra siempre nos dice que tenemos que ser sabios y entendidos. El apóstol Pablo nos decía, no desconocemos las maquinaciones de ¿quién? Del enemigo. Sabemos que nuestro enemigo, el diablo, anda alrededor de nosotros como el león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que el único propósito que él tiene aquí en esta tierra, por cuanto él ya está condenado, es hurtar, matar y destruir. No tiene otro propósito. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es importante reconocer que aunque sabemos quiénes somos en Cristo, el enemigo intentará engañarnos. Intentará hacernos dudar de nuestra verdadera identidad. Recordamos la tentación en el desierto, ¿verdad? Todo la hemos leído. Después de 40 días nuestro Señor Jesucristo dice que tuvo hambre. Y ahí se presenta el enemigo. ¿Y sabes cómo lo ataca? Atacando a su identidad. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Mi querido hermano, mi querida hermana, si eso lo hizo con el mismo Dios vivo, con el Hijo del Dios Altísimo, ¿cuánto no más hará contigo conmigo? ¿Cuánto no más intentará hacernos dudar de nuestra identidad? Satanás es el acusador de nuestros hermanos, como así dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Constantemente, quiere decir, continuamente, todo el tiempo, tratará de sembrar dudas en nuestra mente sobre nuestro valor. No valgo nada. ¿Quién soy yo? Hay gente más capacitada, más preparada, más joven para hacer esa labor. Yo, la verdad que soy de pocos recursos. Incluso nos hará dudar de nuestra salvación. Bueno, cuando tropiezo, ¿será que Dios verdaderamente puede tener tanta misericordia, tanta compasión, tanta paciencia conmigo, que 20 veces he tropezado con la misma piedra? Y nos hará dudar de nuestra relación con Dios.
¿Verdaderamente Dios me escucha? ¿Verdaderamente me hace caso? Entiéndelo bien cuando le hablo. O resulta que a lo mejor mis palabras o ya estará tan cansado de mí que me ha dejado apartado, me habrá desechado. Pero mis queridos hermanos, para superar estas mentiras del enemigo, debemos aferrarnos a la verdad. Y esa la verdad la encontramos en la palabra de Dios. En la carta a los Efesios capítulo 6, de los versículos 11 al 17, el apóstol Pablo nos habla de una cosa maravillosa, que es la armadura de Dios, que incluye el escudo de la fe, pero también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y recuerda que una espada no está hecha solamente para defender, sino también para contraatacar. Al meditar en la Escritura y al recordarnos a nosotros mismos, porque necesitamos continuamente en este mundo en el cual vivimos, recordarnos a nosotros mismos que quienes somos en Cristo, podemos resistir las mentiras del enemigo y permanecer firmes, contraatacando en nuestra identidad. Además, mis queridos hermanos, es vital que cultivemos esta palabra que tanto me encanta, porque denota cuidado, denota afecto, cariño. Que cultivemos una relación con Dios más y más cercana, cada día más cercana. ¿A través de qué? De la adoración, a través de la oración, mi amado hermano. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos, cómo no, fortalecidos en nuestra fe. Y todo eso nos ayuda a recordar quiénes somos en Él. Que somos amados, que somos aceptados por Él. Nuestra identidad en Cristo se reafirma, mi querido hermano, cuando vivimos en comunión, y no de otra manera. No de otra manera. Cuando vivimos en comunión con Él. Cuando buscamos cada día el acercarnos a Él como hijos que se acercan a su Padre amado. Al principio te puede resultar difícil, más si no has tenido en tu vida una figura paternal. O si tu figura paternal no ha sido la ideal. Te puede resultar difícil el acercarte a Dios y verlo como Padre. Pero Dios no escogió que tú lo llamaras Dios, que no lo escogió que tú lo llamaras Señor. Él escogió que lo llamaras Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar de esa manera. Padre, que estás en los cielos. Ahí, en Él, es donde encontramos lo que necesitamos. Cuando estamos debilitados en nuestra fe, Él nos da la fortaleza. Cuando estamos frustrados, porque las cosas no van bien, Él es nuestro amparo, nuestro lugar seguro, nuestro pronto auxilio. ¿Quién soy? Para ir terminando y a modo de conclusión en esta noche. ¿Quién soy? Bueno, por decir noche, porque la verdad que aquí anochece ya, como en Escocia, tardísimo. ¿Quién soy? Es una pregunta que todas las personas en este mundo deben responderse. Pero la pregunta no se encuentra en lo que hacemos. Recuerda, tu trabajo no te define, y te lo dice uno que estuvo muchos años definiendo su identidad por medio de su trabajo. Lo primero que me preguntaba es, ¿quién eres? Soy militar. Lo primero que me salía automáticamente. Y si no, se lo digo a mi esposa, ¿verdad? Cuando nos conocimos. No se encuentra tampoco en lo que poseemos. Recuerda, en ese ataúd no cabe nada. En el ataúd, mi querido hermano, lo siento mucho, no te puedes llevar nada. No somos como los egipcios, que hacían pirámides y metían todo lo que poseían dentro. No, no. Nosotros no nos llevamos nada. Ni siquiera, mis queridos hermanos, en cómo nos ven los demás. Porque a uno les podemos caer bien y a otros les podemos caer menos bien. Porque un cristiano nunca cae mal. La respuesta se encuentra en quien nos creó y nos redimió. Se encuentra en el mismo Dios. En Cristo somos hijos e hijas amados incondicionalmente, herederos de su reino y llamados a vivir en santidad y con propósito.
al comprender y abrazar nuestra identidad en Cristo, podemos vivir confiadamente y en gozo, sabiendo que nuestro valor no depende de las circunstancias, mi amado hermano, sino de la inmutable verdad de que somos suyos. Que cada uno de nosotros busquemos cada día conocer más a nuestro Creador y Redentor, y que vivamos de acuerdo con la gloriosa identidad que nos ha dado por gracia, por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto no basta con solamente saberlo, mi querido hermano, sino que además tenemos que creerlo, que eso ya es más difícil, y vivir conforme a esa verdad cada día, en cada circunstancia, aferrándonos a lo que Dios ha dicho respecto a ti y respecto a mí, no a lo que Satanás dice, no a lo que el mundo intenta decirte, no a lo que nuestras voces en nuestra mente muchas veces dicen que somos nosotros. De ahí la importancia de escudriñar constantemente la Escritura para no ser engañados, de ser sabios y entendidos, porque muchas veces, mis queridos hermanos, somos nuestros peores enemigos. Muchas veces, yo diría que el 90% de las veces, somos nosotros los que nos saboteamos. Saboteamos el propósito de Dios en nuestra vida al pensar, como esta loca de la casa, que es la mente, nos hace pensar. Porque muchas veces nos lleva a pensar auténticas tonterías. Nuestro valor no está en lo que tú piensas de ti mismo. Nosotros hemos sido apartados, consagrados, hemos sido comprados por precio y no por poco precio, por muy alto precio, para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Lo entendemos? Y Dios dice de nosotros que con amor eterno nos ha amado, de que somos la niña de sus ojos, aunque te cueste creerlo, de que Él está constantemente cuidándonos, de que Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestro pronto auxilio. Él nos esconde en el hueco de su mano. Él va con nosotros como poderoso gigante. Él es Jehová de los ejércitos celestiales. Él no nos deja ni nos desampara. Dice en su palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Somos muy amados, muy amados. Nuestra identidad, mis queridos hermanos, como así disfrutarás, mi querida Rosa, como un español, por ejemplo, tiene sus deberes y sus obligaciones, ¿verdad? Pero también tiene sus beneficios. De la misma manera, mis queridos hermanos, nosotros somos hijos de Dios. No estamos en este mundo para pasar el tiempo. No estamos en este mundo, mis queridos hermanos, para ver la vida pasar, para asomarnos cada día por la ventana y que todo cada día sea lo mismo. Estamos en este mundo, eso sí, para cumplir una función, una labor que realizar. Y un día todos y cada uno de nosotros nos presentaremos delante del trono de Dios. Eso seguro. Todos y cada uno de nosotros, los buenos y los malos. Los que hayan hecho bien y los que hayan hecho mal. Y todos nosotros tendremos que dar cuentas. Tenlo en cuenta. De eso no se libra nadie. De eso no se libra nadie. Y Dios va a demandar aquello que ha puesto en tu mano. Dios va a demandar ese tiempo. Dios va a demandar de ti, mi querido hermano, lo que Él quisiera hacer. Lo que Él quisiera hacer. Somos hijos de Dios. No hay mayor título nobiliario en este mundo. Nada se compara a eso. Somos hechos herederos de Dios. Somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Somos, mis queridos hermanos, la perla de su creación. Somos su amada, su iglesia escogida. Somos aquella por la que Él vendrá algún día a buscar. Somos la novia por la cual entregó su vida. Que nadie te engañe. No permitas que la mentira de Satanás aniden en tu mente. Repréndelas en el mismo momento que la recibes. No permitas, mi querido hermano, que nadie defina quién eres tú.
Porque sea de un lugar, porque sea de otro. Porque sea de una manera o sea de otra. No. No permite ni siquiera que tú mismo tengas una imagen distorsionada de quién eres tú. Créele a Dios. Créele a Dios. Fíjate que te he dicho que le creas a Él, no que creas en Él, que le creas a Él. Lo que Él dice de ti, eso nos cuesta más. Porque le prestamos oído a la mentira del enemigo una facilidad enorme. En cuanto a alguien nos dice, uy, te veo un poquito más gordita, ya estamos mirándonos al espejo. Aunque sea mentira, ya ha creado en nosotros una duda. Ya que pensamos y creemos en esa persona, estamos más gordos. Pero sin embargo, cuando la Escritura nos dice que somos el deleite, que somos la obra maestra de Dios, bueno, eso nos cuesta más creer, cuando es el mismo Dios el que lo dice. Mi hermano, mi hermana, vivamos en esa identidad. Vivamos en la identidad que tenemos ahora en Cristo. Nuestra vida anterior ya pasó. Ya pasó. No la traigas a memoria, no la traigas al recuerdo. Ahora eres una nueva criatura. Ahora has nacido de nuevo, esta vez no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino hecho de Dios y para Dios. Por lo tanto, vive para Dios. No hay mejor manera que de gastar tu tiempo, en esta tierra, que dedicárselo a Él. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Porque Él es el único que te puede dar un propósito. El único que te puede dar una identidad que no está basada en cosas superficiales. Él es el único, mi amado hermano, que te va a amar cuando nadie lo haga. El único que va a estar contigo cuando nadie esté contigo. Él es el único que va a permanecer siempre infiel, aunque tú seas infiel. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nos ama y nos ha dado ese título. Y ha grabado en nuestra frente, así como grabó en la frente de los sumos sacerdotes, santidad para Jehová. Ese eres tú. Amén. Amén.